considero un político con principios, de fuertes convicciones. Sánchez ha demostrado que es un aventurero político. Me lo considero, lo creo que soy un político con principios. Ha convertido la mentira en un instrumento legítimo en la vida pública. Evidentemente me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras, como se dijeron en el debate. El gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por impulsar una serie de leyes franquistas únicamente destinadas a volver a la España de la división, de la polarización. Y me rebelo también contra un uso descarnado que se está haciendo del terrorismo, algo que derrotamos. La realidad es que ha colonizado la mayor parte de las instituciones relacionadas con la justicia en nuestro país. Yo me rebelo ante esa situación de mentira, de ruptura, de quiebra. ¿En qué ocasiones Pedro Sánchez no ha mentido? Y eso lo voy a seguir haciendo. Yo considero que los políticos tienen que ser desde siempre personas virtuosas, la virtud de la honestidad, la virtud de la idea de defensa del bien público, del interés general, la buena voluntad, pero probablemente Sánchez es el presidente del gobierno desde 1976, en que se celebran las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco, que menos virtudes ha demostrado, y frente a ello ha demostrado tener pecados capitales que en política no se pueden defender bajo ninguna circunstancia, sobre todo la mentira. Es que el estado natural, el estado normal de Sánchez, y yo pienso que él se halla ahí muy confortablemente, es el de mentir, pero además a plazo inmediato. Sánchez es un político que puede decir en estos momentos A y 5 minutos después decir no A sin la menor dificultad. No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles. En eso se resume básicamente el sanchismo, es el presidente del gobierno con el menor número de escaños en democracia. Durante la última legislatura ha gobernado con los 120 suyos y los 35 que fueron inicialmente, 33 finalmente de Unidas Podemos, y ha camuflado esa falta de apoyos con un abuso absoluto del decreto ley que constitucionalmente está reservado para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Ha tratado de ahogar al Tribunal Supremo bloqueando los nombramientos constitucionales que tiene reconocido el Consejo General del Poder Judicial, que sigue en funciones prorrogadas y hurtadas en esas designaciones por Pedro Sánchez desde 2018, y el Tribunal Constitucional a la medida de un presidente de gobierno que ha tratado de hacer valer sus leyes más ideológicas a costa de poner a aquellos que sabía que podían respaldarlas en el Tribunal de Garantías. El Pedro Sánchez mentiroso lo hemos tenido como una evidencia entre nosotros desde el momento de su llegada al poder. Su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al gobierno, en definitiva, y que nada tiene que ver con la verdad. El presidente del gobierno, la tesis, como ustedes saben, la tesis del presidente Recordemos del gobierno que los que estábamos en ABC en esa época fuimos los que descubrimos el plagio de su tesis, asunto por el que anunció una querella contra ABC y que 5 años después, que yo sepa, no ha presentado absolutamente nada. Sánchez ha convertido la mentira en una herramienta que parece que es útil a la actividad política. Y desde su tesis, que estaba plagiada, pasando por sus alianzas 1000 veces negadas antes de comenzar a estar en el gobierno, pasando por una forma de gobernar absolutamente abrasiva hacia la mitad de la sociedad española y arrasando con todos aquellos autocontroles y aquellos balances que en democracia son tan importantes. Demostrar la neutralidad de instituciones como el CIS, la neutralidad de instituciones como Radio Televisión Española, como la Fiscalía, etcétera, etcétera. Sánchez es el hombre que ha colocado en el CIS
al mentiroso oficial, es decir, al señor Tezanos, que es una verdadera maravilla. Pues el CIS no solo traza tendencias realmente, no es una organización de adivinos. Hasta ahora, cuando a un dirigente político se le pillaba mintiendo, no digamos plagiando su tesis doctoral, automáticamente dimitía, porque era indigno que él siguiera ocupando un puesto público. Pues la realidad no está siendo esa para nada. Yo diría que hay dos cifras que resumen bien el sanchismo, que son 96 y 139. Un real decreto específico para... El decreto ley que traiga el gobierno aquí... 81 reales decretos. La tramitaremos como real decreto ley, sí. Sí, decreto ley. El real decreto ley a través de un real decreto... 96 son los decretos ley que ha aprobado en esta legislatura, interrumpida abruptamente por el adelanto electoral, y 139 lo son en lo que ha durado el sanchismo. Después del varapalo que recibió con el Tribunal Constitucional, que anuló sus 2 estados de alarma, el que evitó que el Parlamento controlase las decisiones que tomaba el Ejecutivo durante la pandemia y que prohibió a millones de españoles circular libremente. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas. Pedro Sánchez quiso corregir el error y hacer un Tribunal Constitucional a la medida. No solo colocó a un exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como nuevo magistrado tras la renovación, sino que también designó a una vieja conocida de Moncloa. La excelentísima señora, doña Dolores Delgado García, acompañada de sus padrinos, puede disponerse a prestar juramento promesa. Próxima al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y además alta ejecutiva del gobierno catalán, que confeccionó, junto con otros compañeros juristas, esa ley que puentea la obligación de que los niños catalanes tengan que estudiar el 25% de las asignaturas en español. Con estos mimbres y con el viejo conocido de los socialistas, el que fuera fiscal con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde Pumpido al frente, estaba todo preparado para salvar la legislatura de Sánchez, salvando sus leyes más ideológicas. Lo más grave de las mentiras de Sánchez, para mí, es que ha convertido la mentira en un instrumento legítimo en la vida pública. Bueno, yo creo que hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Cuando dije no, fue no. Aquella historia fantástica de yo no podría dormir en un gobierno que tuviera como ministro al señor Iglesias. Hombre de Dios, lo ha tenido usted de ministro hasta que él se ha marchado. Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Y no solo a él, sino a toda su tribu. Aquella ocasión en la que dijo, bajo ningún concepto jamás negociaré sobre la independencia de Cataluña. Los líderes independentistas no son de fiar. Han mentido a los catalanes. Ellos en privado dicen una cosa bien distinta a lo que dicen en público. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Nunca va a haber referéndum, nunca va a haber independencia. Y no ahí tiene usted a Esquerra diciendo lo que ha estado usted negociando el referéndum de independencia en Cataluña desde el primer día. Sánchez ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo para arrasar y abatir todas esas barreras y para ponerlas al servicio en un concepto de democracia de pésima calidad. Entonces, Sánchez es probablemente el hombre menos virtuoso que nos ha gobernado a lo largo de estos últimos 40 años. Pero además de ser el menos virtuoso, probablemente es el más osado, el que menos respeto tiene a la opinión pública, a la ciudadanía, por tanto lo convierte en un peligro, en un auténtico peligro para la democracia. Básicamente el gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por impulsar una serie de leyes franquistas únicamente destinadas a volver a la España de la división, de la polarización, de los bloques, leyes que o bien reducían sus trámites a la mínima expresión, declarándolas por el procedimiento de urgencia, o bien incluso tramitaba como proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Socialista en lugar que como proyectos de ley del Gobierno, precisamente pues para evitar los órganos
órganos consultivos y para tener el menor debate posible con los grupos parlamentarios, así que eso también ha sido Pedro Sánchez. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado. En justicia, el balance de Pedro Sánchez responde a esos cambios de opinión a los que dice estar acostumbrado el presidente del Gobierno. La realidad es que ha colonizado la mayor parte de las instituciones relacionadas con la justicia en nuestro país. ¿Sabéis? Pascal, en un momento de su obra, ya en el lejano siglo XVII, dice una cosa que yo creo que va a misa. Miren, el ideal para conocer la verdad sería encontrarnos con alguien que mintiese siempre, porque entonces tendríamos siempre el recurso de que diga lo que diga, bastaría aplicar la contraria para saber que es verdadero. Bueno, pues lo más parecido al criterio de verificabilidad de Pascal, el sujeto que miente siempre, es el señor Sánchez. El culmen de su hipocresía fue, tras el debate con Alberto Núñez Feijóo, salir a decir que Núñez Feijóo es un mentiroso, cuando el tipo que más miente en la historia de España es él. Probablemente nunca España se jugó tanto como en esta ocasión, y es que nos jugamos el mantener el modelo del 78, el modelo constitucional democrático, o ir a un nuevo modelo que no sabemos qué horizontes nos trae, porque Sánchez ha demostrado que es un aventurero político.